pasó? Algo ahí. Ok, ya estamos grabando, niñas. Nuestro Padre nos ayude en todo y que esta enseñanza sea de gran bendición para nosotras. Hoy empezamos con o terminamos el relato de Noah, de su familia, del diluvio, que como bien dice ahí en la diapositiva, da lecciones valiosas a nuestra vida y nos anima cada día más a guardarnos y a ser esas mujeres de Torah que necesitamos para que cuando venga nuestro maestro nos encuentre haciendo el bien. Entonces, este estudio de Noah no solamente es un estudio que nos lleva a reflexionar sobre la justicia, sobre la misericordia de nuestro Padre en el medio del juicio, sino también nos habla sobre la importancia de ser obedientes, de la familia, de ese pacto en tiempos de crisis. Es muy importante que tengamos en cuenta por esta parasha el pacto que debemos tener en tiempos de crisis y cómo nosotros podemos ser fiel a ese pacto. Importante porque Yeshua hizo una cotación muy importante a estos tiempos, refiriéndose a que los tiempos del fin serían iguales a los tiempos de Noé. Entonces vamos a ver cuál fue el pecado, porque todo el mundo cree que fue la caída de los hijos de Elohim con las hijas de los hombres, pero esto va más allá. Empecemos hablando de la justicia y de la integridad de Noé. Yo creo que eso es un modelo para las mujeres de hoy. De la escritura que empieza diciendo Génesis 6, 9. Estas son las generaciones de Noah. Yo desactivo los mensajes aquí. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. Y a mí eso me llama mucho la atención porque yo creo que nosotros debemos empezar a pensar qué es un hombre, o sea, cuál es la característica de un hombre justo para que sea nombrado de esa manera en la escritura. ¿Qué realmente es lo que tiene que tener un hombre? Bien importante esto porque se habla de justicia personal y de una responsabilidad. Un hombre que era diferente entre todos los que le rodeaban. Un hombre justo, la palabra en hebreo es sadik, en medio de una generación que sabíamos que era perversa. ¿Qué pasó con la vida de Noah? Su vida lo que hace es que nos enseña que la justicia de nuestro Padre no depende de nada de lo que nos rodea. No depende ni de la sociedad o las costumbres, la cultura en donde crecimos, sino depende de una decisión personal, una decisión de vivir conforme a la Torah, de vivir conforme a los mandamientos que Él nos ha dado y no conforme a este siglo. Por eso el apóstol Pablo dice, no nos conforméis a este siglo. Entonces es bien importante entender esto porque las mujeres estamos llamadas a ser modelos de justicia y de rectitud. ¿En dónde? En medio de este mundo que está promoviendo todos los valores opuestos a lo que dice la escritura. Vemos familias que incluso ya se están formando, hombre con hombre, mujer con mujer, tienen niños, los niños están creciendo en una familia con un modelo totalmente opuesto a los valores que establece la palabra. Entonces, la vida familiar comienza con una decisión personal. ¿Cuál es la decisión personal? Voy a vivir en integridad, voy a vivir en justicia, independientemente de de todo lo que me puede influenciar externamente, independientemente de todo lo que la moda, el internet, este tiempo caído esté mostrando. Así que como madres y como esposas, nosotros tenemos, incluso como mujeres solteras, tenemos una responsabilidad. Yo lo he venido diciendo en todas estas clases. Yo quiero que tú sepas que ya estamos abarcando los temas que son de la familia, de la sexualidad, de esto, pero vienen temas en donde nosotros nos vamos a ahondar incluso en cómo debemos prepararnos en este tiempo porque estamos viviendo tiempos del fin. Van a venir temas que nos van a hablar profundamente de otras cosas. Si bien la idea no es reemplazar las reuniones de los viernes, cada maestro tiene un enfoque diferente, una esencia diferente. Yo quiero que estas reuniones
se caractericen por dejar un mensaje para la mujer, pero un mensaje acorde a la parashá, acorde al tiempo que estamos viviendo y que también se puedan tocar temas profundos aquí. A medida que vamos pasando el tiempo, eso se va a ir haciendo. Entonces, vemos entonces en el contexto de las casadas que nosotros debemos entender como casadas y como solteras que nosotras somos unas guardianes espirituales de nuestras casas. Las mujeres solteras y casadas tenemos la responsabilidad de guardarnos para nuestro propósito. Y cada uno tiene que empezar a mirar cuál es su propósito en este mundo, ¿verdad? Las casadas, en el contexto de lo que es su familia, el matrimonio, sabemos que tenemos un papel vital. Somos una compañera espiritual de nuestro esposo, una ayuda frente a él. Y yo creo que hemos dejado de lado mencionar a la esposa de Noé porque sencillamente ya no se menciona en el texto. Pero yo creo que esa mujer que siguió a su esposo en esa obediencia es una mujer que es digna de rescatar. O sea, todo el mundo habla de Noé y cómo caminó él con Jehová, y eso está perfecto, y cómo Noé obedeció, y todo eso es digno de que se le llame un caballero de justicia. Pero hubo una mujer que no está mencionada en el texto, en este texto de la Torá, pero en los textos de nuestros padres y de nuestros sabios sí está, y es la mujer de Noé. Ella siguió a su esposo en la obediencia a Dios. Ella fue Amada, un apoyo, señora. has dejado de compartir pantalla, ¿oíste? Ay, pues madre. Bueno, ya lo voy a. Shalom, Abby. Shalom. Ok. Ahora, Ahora sí. y se cruza. Sí, amada. Ok, entonces hablaba de la importancia de la esposa de Noah. Porque cuando una mujer sigue al esposo, es porque la autoridad de ese esposo en su casa no está distorsionada. Es porque la perversidad de lo que yo hablaba al principio, de ese modelo de justicia, bendito sea nuestro Padre, que nuestros hermanos puedan llegar puntuales para que no ocurra esto. Me informan si se ve. ¿Se ve? Sí, señora. Y cruzan también. Estoy en la 1 y ahora en la 2. También. Ok, entonces decía que la decisión personal de ser modelo de justicia y rectitud como Noah en medio de un mundo que promueve valores opuestos es una decisión firme y radical. Tú y yo debemos tener una decisión personal, porque eso no que nos ayude el pastor, que nos ayude el esposo, que nos ayude a nadie a tomarla, de vivir en integridad y en justicia. Independientemente de lo que digan la moda, de lo que digan la cultura, la sociedad, las costumbres, lo que sea. Y hablaba de que a la esposa de Noah nadie la menciona, al menos en la Torah no se menciona, pero es evidente que ella siguió a su esposo en la obediencia a nuestro Padre. Porque para que un hombre se desarrolle, tiene que tener una ayuda frente a él. Ella tiene que ser un apoyo en el pacto familiar. Porque la mujer casada es una aliada espiritual. Es una mujer que alienta, que ayuda a su esposo a promoverlo, que ayuda a que juntos encuentren ese éxito, sobre todo en la vida espiritual y también en la vida física. Ella camina junto a su esposo en el camino de la fe. Entonces, si se dice que Noah caminó con Jehová, pues ella también tuvo que caminar con Jehová. Porque ustedes se imaginan un hombre durante 100 años, día y noche trabajando con unos materiales increíbles como la brea y todo ese tipo de cosas que utilizó Noah para armar ese arca, y que la mujer fuera una mujer que no fuera una ayuda frente a él, sino una mujer insensata, una mujer como la mujer de Jod que aparece en las escrituras, no, bendice a tu Dios y chao, o como Dalila, no sé, como muchas mujeres que vemos en las escrituras que no son ejemplo para su marido. En cambio, no, esta mujer incluso decidió abandonar a su familia, porque nosotros hablamos de, claro, los 8 que fueron salvos, pero nadie piensa en los primos, en los tíos, en los sobrinos, en una familia a quien uno está acostumbrado. Esa mujer decidió abandonarlo todo y meterse con un poco de animales en un arca. ¿Cómo creen ustedes que estaba la mente de esa mujer? Ahora, esto en el contexto de la familia y del matrimonio, nosotros jugamos un papel muy importante y quiero que eso quede remarcado para allá tras para allá. En cambio, el ejemplo de Noah en las solteras,
Bien sabemos que aunque no estaba casado, las mujeres solteras también podemos aprender muchísimo de esa obediencia, de ese estilo de vida, de ese pacto, porque una mujer soltera está llamada a entender la importancia de mantenerse fiel a su llamado espiritual. Y debe empezar, como digo yo, a preparar su vida como un arca de protección en obediencia a los mandamientos. Por eso esa mujer debe guardarse, guardar su cuerpo, guardar su entorno, sus pensamientos, esperando que el momento adecuado para que si es llamada al camino del matrimonio, entre en pacto matrimonial. Si no, ella va a continuar siendo una mujer que se guarde para Jehová, porque la casada se debe al marido, pero la soltera a Jehová. Ahora, ya estoy aquí en la diapositiva de la esposa de Noa, nada más. ¿Sí le salió? Sí, señora. Como yo decía, esta mujer no se menciona en el relato. De hecho, nosotros sabemos el nombre de ella por el Talmud y por los libros de Midrash que se encuentran en las enciclopedias y en las casas de nuestros hermanos, porque ellos sí se dedican a estudiar personaje por personaje, palabra tras palabra. Ella, que es poco mencionada en ese relato, yo creo que es una figura crucial en esta narrativa. Y nosotros debemos verla a ella como un ejemplo de fe, de perseverancia y de colaboración. Por eso yo quería una mujer que estuviera metida dentro del arca, ayudando. Y me llama mucho la atención porque en el relato no dice que Noa tuvo ayudantes, pero en los textos midráshicos dice que sí. Recuerden que hay no es un error escritural, sino Matusalén pareciera que vivió incluso tiempo después del diluvio, pero no, Matusalén murió justo antes de que el diluvio empezara, pero también estuvo ayudando a Noa con este tema. Eso lo mencionan los libros de nuestros sabios, porque ellos sí miran todo ese tipo de cosas. Entonces, esta mujer, como ejemplo de fe, de perseverancia, de colaboración en tiempos de prueba, que eso es muy importante. Cuando la crisis llega a la puerta de tu hogar, mujer, tú tienes que ser un ejemplo de fe, de perseverancia y de colaboración. Tú no puedes ponerle más estrés a la situación. Y aunque la Torá no dice cómo se llama, nosotros sabemos que según la tradición del Talmud, su nombre era Naamá. Y eso es muy importante entenderlo, porque cuando nosotros estudiamos la fuente que arroja tanta luz sobre el carácter y sobre su rol, vemos que era una mujer muy importante. El nombre de ella eh, tiene una raíz hebrea que nos dice que era una figura que, al igual que su esposo, mantuvo una vida justa y piadosa en el medio de esa corrupción. Y bien sabemos que en la Torá se establece al varón como ejemplo. No se nos pasa hablando de Abraham y Sara durante todo el trayecto. Se nos dice hombre justo, Abraham, hombre obediente, hombre no sé qué. Y en el momento que se necesita mencionar a Sara, se necesita porque en el caso de ella, a diferencia de Naamá, iba a ser portadora de un ser que iba a continuar con un legado. Pero cuando nosotros estudiamos el nombre de Naamá, ese nombre proviene de una raíz hebrea que es Nan. Tiene que ver con placer, tiene que ver con agrado, con belleza, con suavidad. De hecho, es un verbo. Y ese verbo significa ser placentero o ser lo que es agradable. Así que imagínate algo que te causa bienestar, un deleite. Imagínate lo que era esa mujer. Esa Naamá, la que es agradable, la que trae paz, la que es placentera, no podía ser una mujer caída, porque muchos estudiosos, incluso maestros, pastores que están estudiando la fe hebrea, dicen que el único que su simiente no era contaminada era Noé, pero no es así. No es así. Esta mujer es una mujer justa también, que su carácter refleja un carácter amable, apacible, era una mujer de armonía, de dar consuelo, y por eso es que ella está allí al lado de su esposo. Importante todo esto, ¿verdad? Así que esa mujer de bondad, de gentileza, con esa capacidad de suavizar las dificultades, algo que es muy importante en ese tiempo. Que imagínense todo el contexto de lo que fue la gran destrucción del diluvio, no fue algo fácil. Entonces, la mujer de Noa simboliza que la importancia de nosotras en ese apoyo familiar mutuo, esa fe compartida,
Lo que dije al principio, en esa resiliencia en tiempos de incertidumbre, en tiempos en que las cosas no marchan bien. Porque en este contexto de vida moderna, nosotras podemos ver en Namá ese ejemplo y ese modelo de apoyo a no solamente a nuestros esposos, a nuestros hijos, en todos los momentos de desafío, y cómo nuestra fe puede ser crucial en la preservación de un hogar, en la preservación de nuestra familia. Entonces, caminar con Dios requiere esfuerzo y disciplina. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. El texto dice que Noah caminaba con Elohim. Hik-Halel dice, tal cual. Y eso lo que nos implica en el hebreo es un esfuerzo constante, una disciplina personal para seguir el camino de la justicia. Eso, pese a lo que sea, como decíamos al principio, Noé no simplemente caminaba con Jehová, porque el nombre que habla aquí es Jehová, pero también habla con Elohim. Noé caminaba con Jehová, que es misericordia, y con Elohim, que es justicia. Entonces, mira que está hablando de justicia y de misericordia. ¿Por qué? Porque esta vida que exige disciplina y esfuerzo de parte nuestra, el camino con nuestro Padre requiere de un compromiso diario. Nosotras las mujeres debemos cultivar una vida de oración y de estudio para poder guiar a nuestras familias en esa justicia. Mire, seamos solteras, seamos casadas, tenemos una misión. Y la misericordia de nuestro Padre es un aspecto esencial en nuestras vidas. Para que exista un mundo lleno de esperanza, pese a lo que sea, la mujer debe ser una mujer entendida, una mujer de esfuerzo, una mujer de disciplina, para que podamos guiar a las personas que están a nuestro alrededor y para que sepamos que la misericordia de nuestro Padre ha sido entregada a nosotras como aspecto esencial para nosotras poder tener la esperanza. Y debemos tener un equilibrio entre la misericordia y la justicia. Esto es lo que dicen estos dos nombres, Jehová, Elohim. Él caminaba con Elohim, pero Jehová estaba con Noah. ¿Qué significa eso? Que hay un equilibrio entre la justicia y la misericordia. Y ella debe ser reflejada en nuestra vida porque todos los extremos son negativos. Entonces es importante eso. Se dio el juicio de Dios, pero existe un arca que vino para ser ese refugio. Génesis 6, del 11 al 12, dice que la tierra se había corrompido delante de nuestro Padre y que estaba llena de violencia. Y cuando el Padre mira la tierra, ve que todo se había corrompido, había pecado, había corrupción en el mundo. Una corrupción en esa época que todo el mundo la lleva al contexto sexual, pero no era solamente eso. Había idolatría, había sexo ilícito, había homicidio, había la ingesta de carne con su sangre, y esta corrupción llegó a contaminar a los animales. La violencia y el robo fueron increíblemente grandes durante ese tiempo. El robo, porque cuando los nefilín o los nefileos empezaron a, que no se vaya a cortar, cuando ellos empezaron, no sé quién iba a entrar y se arrepintió. ¿Se ve normal? Sí. Cuando ellos empiezan a tener una ingesta de carne con su sangre, en ese momento recuerden que la dieta era totalmente vegetariana, no había ingresado todavía el tema de espero que se vea todo bien. ¿Se ve, Muna? Sí. No había empezado todavía la ingesta de carne porque el diluvio trajo un cambio en toda la atmósfera de la creación, en toda la tierra, incluso físicamente el organismo de los seres humanos cambió y el Padre permite la ingesta de carne. Ya los nefilín estaban comiendo carne con su sangre. ¿Y qué era lo que hacían? Robaban, había todo tipo de violencia. Entonces, cuando ustedes le hablen de los tiempos de Noé, no se vayan solamente al homosexualismo, al sexo ilícito. Tienen que mirar este tiempo con el tiempo y usted dice, no, la idolatría.
el sexo ilícito, los homicidios, la tasa va increíblemente grande, todo el mundo come lo que sea, hacen lo que le da la gana, comen una cosa horrible, la violencia y el robo está en un momento increíble. Esos fueron los males que contribuyeron a que nuestro Padre trajera un juicio sobre la humanidad. Entonces, expandan su mente y no solamente piensen en el homosexualismo, porque recuerden que Yeshua habla de tiempos como los de Sodoma y Gomorra y tiempos como los de Noé. Entonces, vivimos en un mundo donde el pecado y la corrupción están en aumento y las mujeres somos figuras clave dentro del hogar. Debemos enseñar a nuestros hijos, a nuestros familiares, los principios de la justicia de nuestro Padre. Debemos ser un pilar de resistencia en medio de la corrupción, un pilar que se mantenga firme y diga, aquí en mi hogar no se acepta eso. Pero mucho cuidado, he escuchado muchas mujeres que cuando están hablando de sus hijos, que tienen una tendencia homosexual contraria, dicen, no, ya él se perdió, no, ya este no sirve, no, ya este es un error. Créeme que tú estás siendo un pilar de destrucción dentro de tu hogar. Y ese hombre va a preferir ser cualquier mujer menos tú en su condición homosexual. Tú eres un pilar de resistencia a la corrupción en tu entorno. Tú debes proteger tu hogar de todo tipo de mal. Obviamente, si tu hijo tiene esa tendencia, yo creo que el amor cubre multitud de pecados. Y cuando yo digo que el amor cubre multitud de pecados, no te estoy diciendo que aceptes a ese hombre con su pareja dentro de tu casa, pero deja de, si ya tú, que eres la madre, que eres la pregonera, que eres esa mujer que está llamada, como hemos aprendido en este día, a ser ese símbolo, a ser esa arca, a ser esa mujer que ayude al hombre. Si ya de entrada tú estás diciendo que tu hijo se dañó, no, pare aquí o sea, apaguemos y vámonos. Porque definitivamente, si tú misma estás diciendo eso, ¿qué se deja para los que vienen después? Entonces, de verdad que nosotros debemos aprender, aunque no seamos mencionadas en el texto, a ser un pilar de bendición. Mientras exista vida y existan unas rodillas en un cuerpo de una mujer con determinación y con ganas de rescatar del infierno a sus hijos, no hay perdición, hay esperanza. Así que corrige tu lengua, mujer. En lugar de estar hablando basura, como digo yo, que yo me enojo, ponle esas rodillas a funcionar. Dobla rodillas por tus hijos, por tu marido. Mira, cuando tengas ganas de abrir la boca para dañar el momento, cállate y ve y haz una plegaria. Lee un salmo, recita algo, entra a bañar, haz tu misbe, pero haz algo. Porque nosotras muchas veces somos las que destruimos lo que Dios nos ha dado. Y ese pacto de Dios con nosotras muchas veces se ve interferido y dañado porque no somos sabias. Y si bien no crecimos en hogares sabios, aprendamos de estas parachá la fuerza para poder cambiar. Génesis 6:18 habla de establecer un pacto. Entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Ya nos respondemos por las mujeres de los hijos de Noa, ¿verdad? No sabemos qué tipo de influencia traían, pero aquí el Padre está estableciendo un pacto de salvación. Y el pacto que Dios hizo con Noa y con su familia es el pacto que nosotros necesitamos hoy. Un pacto en donde la misericordia, escucha bien, sea el pilar. Porque el Padre no dijo, no, nada más ustedes solos, que yo después de ustedes voy a sacar otra hija y esa hija va a ser como con Caín. No. El Padre permitió que ellos y con sus mujeres que eran también proclives a caer, entraran en el arca. Muchas veces nosotros inmediatamente hasta nuestros hijos los excluimos y creemos que nada más los salvos, siempre salvos somos nosotros. Y eso no es así. Nuestro Padre establece un pacto y escúchame, yo quiero que cuando empecemos a orar le digamos, Padre, yo necesito que tú traigas el pacto que estableciste con Noa a mi vida, que es un pacto de misericordia, es el mismo pacto que estableciste a través de Yeshua. En el libro de Hechos de los Apóstoles dice que la salvación cuando llega a nuestra casa puede atraer incluso a nuestros familiares, los puede incluir a ellos. Así que es importante que ese sea el pacto que nosotros establezcamos. El pacto no solamente fue con Noé, sino con su familia. La salvación de Noé incluyó a su esposa, a sus hijos, a su familia. Y eso es lo que nos muestra que la fidelidad de uno solo que se levanta en un hogar, trae bendición y protección a toda la familia. Así que si tu esposo no camina igual que tú eres
esa una que está ahí, ese pacto firme que establezca de guardar la Torá, va a traer bendición y protección a toda tu familia. ¿Por qué? Porque el hogar debe ser ese refugio espiritual donde, escucha que te hablé de misericordia y de justicia, y que ese andaba con Dios, caminaba con Jehová. Lo que tiene de importancia es el equilibrio entre la misericordia y la justicia de Dios. Y cuando nosotros operamos en ese equilibrio, cuando la justicia y la misericordia las vivimos, somos mujeres equilibradas. Por eso las mujeres debemos ser las primeras en orar por la protección de nuestras casas, de la salvación. Una mujer que se levanta desde temprano, como la mujer de Proverbios. Una mujer que es hacendosa, siguiendo que el ejemplo de Noé lo hizo increíblemente bien. Ahora, el arca representa un refugio y también una preparación espiritual. Cuando nosotros vemos la obediencia de Noé, Génesis 6:22 dice, y conforme a todo lo que Elohim le había mandado, así lo hizo. Y esto es importante de resáltalo en tu Biblia, porque eso habla de una obediencia incondicional. El arca representa un refugio espiritual, es un símbolo de salvación, de refugio, y cuando estudiamos en la Torá, el arca se ve como un lugar que preserva la vida, un espacio que protege a los que están adentro del juicio de nuestro Padre. Así que por eso nosotros debemos preparar nuestros hogares para que sean ese refugio espiritual. Independientemente de que tú vivas con alguien, cuando tú vives con alguien, tú tienes que sujetarte a la autoridad principal de esa casa, ¿verdad? Porque tú estás ahí por un tiempo, pero dentro de tus habitaciones y dentro del entorno de tu familia, hijos, marido y lo que sea que tú tengas, tú tienes que hacer que eso, ellos dentro de la condición que están viviendo, tengan un espacio protegido, tengan un refugio, tengan un lugar de salvación, porque tú eres la arquitecta de eso. Nosotras somos arquitectas espirituales de nuestros hogares, que construimos siempre trabajando en construir un ambiente en donde nuestros hijos y nuestros maridos se sientan protegidos en tiempos de dificultad. Que cuando ellos piensen en situaciones difíciles, piensen que el refugio está en su casa. Piensen, voy a hablar con mi mamá, voy a hablar con mi papá. Y que seamos obedientes en todo. La mujer de Noa fue una mujer obediente a su marido, sin vacilar, para empezar a preparar todo para los desafíos espirituales que iban a vivir. Entonces, la obediencia es la clave del éxito. Cuando nosotros vemos en el versículo 22, vuelvo y repito porque eso me llamó mucho la atención, que Noé se habla igual de con Moshe. Noé hizo conforme a Jehová. Cuando nosotros somos obedientes a la palabra de nuestro Padre, somos exitosas. La obediencia a nuestro Padre no es opcional. Ese es un camino hacia la bendición, hacia la protección. Así que es importante que lo entendamos. El diluvio, una misericordia en medio de un juicio. Jehová le dijo a Noa, entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Recuerden que cuando el padre llamaba al hombre, también llamaba a su esposa. Por eso dejen de idealizar a Noa y pensar que esta mujer no era importante. El padre llama al hombre como cabeza, como autoridad, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que la otra persona no lo sea. Si no lo hubiera sido, ahí estuviera clara la palabra. Entonces el padre le dice, y ese nombre, nuevamente repito, Jehová, aquí se usa para enfatizar ese atributo de misericordia. A pesar del juicio, Él es misericordioso y extiende toda su gracia, todo su favor hacia Noé y hacia su familia. Entonces, vuelvo y repito, nosotros debemos aprender a equilibrar esta justicia y esa misericordia en nuestras vidas. Para todo, gente, cuando usted va a tomar una decisión, péselo con la mano de la justicia, que es la mano izquierda, y la misericordia en la mano derecha, y que sea justo, equitativo. Por eso debemos saber equilibrar nuestras vidas. Y esto se aplica para todo, en nuestra relación con nuestro Padre, en nuestra relación con los demás, para tomar decisiones. Nosotros debemos ser justos, ser firmes, pero la misericordia también es importante en nuestras casas. Entonces, la justicia es firme, pero la misericordia es importante. Eso es lo que nos enseña la Torá. La palabra misericordia es gesed, pero gracia
porque para tener misericordia debemos tener gracia. Es la palabra que tiene una raíz. En hebreo es lo mismo que Gesed, que misericordia. Entonces, la misericordia va acompañada de esa gracia. Es incondicional. Por eso es que siempre la mujer es esa mujer que tiene ese canal de misericordia en su vida, en su familia. Y por eso te digo que la mujer es el receptáculo para las bendiciones en la casa. Intenta desarrollar esto en tu casa para que tú veas cómo las bendiciones económicas y de todo índole van a empezar a llegar a nuestra vida. En medio del juicio del diluvio, nuestro Padre es misericordioso. Ese nombre que aparece ahí es importante. Cuando tú veas que dice Elohim, presta atención al atributo de justicia o de pluralidad de Dios, ese atributo de creación, pero cuando dice Jehová, está hablando de misericordia y de todo lo que Él es, o sea, Él completo decide tener misericordia con la humanidad. Y ese es un relato, pero clave, o sea, eso es clave aquí en el estudio de la Parashá. Entonces, la misericordia es un tema central en nuestras vidas. Cuando tenemos desafíos, dificultades, debemos confiar en esa misericordia de nuestro Padre. Y recuerda este tipo de pasajes para hacer tus meditaciones, para hacer tus oraciones. La Torah no se lee de forma lineal. Recuerda que el poder de la parashá se activa cuando tú estudias la parashá. Y tú puedes toda esa semana decir, Padre, así como tú estuviste con Noé en tiempos de dificultad, en tiempos en donde era tan difícil levantar hijos, igual estamos viviendo esos tiempos, es difícil levantar hijos como está la sociedad hoy en día. Enséñanos, Padre, ayúdanos. Eso es lo que nosotros activamos de este tipo de parashá. Y Yeshua habló de algo muy importante, del papel nuestro en los tiempos finales. Yeshua dijo que estos tiempos finales serían como los días de Noé. ¿Y qué estaba queriendo decir el Rey Yeshua con eso? No solamente que prestes atención a lo que está alrededor tuyo, sino de tu papel. Así como Noé fue un líder espiritual, el apóstol Pablo lo llama pregonero de justicia, es decir, que sí hablaba a sus congéneres sobre todo esto y me acordaba de todos los textos en donde se habla de Noa. Nosotros debemos ser esos pregoneros, no solamente para nuestra familia, no solamente para las mujeres, para todos los que nos rodean, que siempre que tengan un encuentro contigo, esa persona se vaya diciendo, aprendí algo, aprendí esto. Desde la perspectiva hebrea, las mujeres son vistas como las que sostienen el hogar, porque ellas son equilibrio en momentos de crisis. Realmente no está hablando del sostén económico, porque eso lo hace un hombre, ¿verdad? Pero está hablando del sostén espiritual, del equilibrio en tiempos de crisis. Y la presencia de estas mujeres en este relato de la escritura es clave, que nosotros debemos entender cómo jugamos un papel fundamental, no solamente para preservar la vida, sino para ser espirituales en medio de tiempos de dificultad. Entonces, por eso traje el papel de Naamán como un modelo de fortaleza, como un modelo de silencio, de apoyo, de trabajando en la sombra para garantizar que todo esto continuara. Finalmente descendemos de Naamán y de Noa, porque todo lo anterior a esto prediluviano, todo esto desapareció. Entonces, ella es una matriarca muy importante. Estudiemos su carácter. Nosotras somos llamadas a ser esos pilares de fe, de esperanza y de renovación. Importante esto. Ahora yo quiero que abramos los micrófonos y hablemos acerca de la justicia. ¿Qué habla esto para nosotros? ¿Será que hoy somos gente justas? Al final vamos a dar 5 claves, 5 consejos claves para aprender a ser una mujer justa basadas en lo que dice la Torá. Bueno, no sé si ustedes quieren que yo continúe y luego al final hablan ustedes, pero ya se copian de los puntos claves, cómo lo queremos hacer. Porque no quiero que solamente hablemos y hablemos y hablemos y ustedes no puedan interactuar. Preguntas hasta aquí, comentarios. Avi, Señora. bueno, pues estoy escuchando la clase con mi hija, la que es casada y tiene esposo. Y me interrumpió y bueno, ahí nos confundimos un poquito en lo que tú estabas hablando en cuanto a la obediencia
ella dice que si uno tiene que obedecerle al esposo. Bueno, tú sabes que yo soy bien sanguínea y yo no estoy de acuerdo con muchas cosas así, pero no puedo responderle. O sea, en cuanto a eso, yo le estoy diciendo a ella, que tú estabas hablando de la obediencia, o sea, que por qué no es un hombre justo, ¿sí? Porque fue obediente y que la obediencia cubre misericordia, cubre muchas cosas. Entonces, ella me pregunta, ¿y esa obediencia también uno tiene que tenerla con el esposo? Lo que pasa es que la obediencia que ella te está mencionando, me imagino que viene del contexto de sujeción que aprendimos en la iglesia, ¿verdad? Y eso riñe un poco con la manera de entenderlo nosotros hoy. Obviamente yo estoy hablando aquí de la obediencia que debemos tener en todos los sentidos, pero nosotras como mujeres hemos cedido nuestro papel y nuestro lugar al mundo de las tinieblas. ¿Por qué? Porque somos mujeres que nos hemos resistido por muchos factores, por el contexto en el que crecimos, por las situaciones que se presentan en nuestros hogares. Quizás hay hombres que maltratan, quizás hay hombres que perdieron su lugar, que cedieron su lugar porque la mujer sostiene el hogar económicamente, y todo eso hace que la obediencia se haya empañado y se haya corrompido. La obediencia desde el hebreo es muy diferente a lo que hemos aprendido. A veces la mujer entiende que la obediencia es hacer caso, esté la persona mal o esté bien. Pero realmente la Torah no busca que nosotros tengamos una vida de rifirrafe todo el tiempo. La palabra obediencia en hebreo es siyud, y es una palabra que está tanto masculino como femenino. Entonces, cuando la palabra en hebreo está tanto masculina como femenina, esto lo que nos dice es que cuando una persona escucha, si tiene una buena escucha, obedece bien. Entonces, el obedecer en este momento de la vida está amarrado al escuchar, y el escuchar está amarrado al ver. Por eso digo, cuando la imagen del hombre está correcta, no hay maltrato, no hay hambre, no hay escasez, no hay altivez, y por ende la obediencia de esa mujer no es una carga, es un deleite, porque juntos, eso tenemos que ver la enseñanza de la clase pasada, somos una ayuda frente al otro. Yo decía, nunca vas a encontrar una persona que esté de acuerdo con todo lo que tú quieres. Las mujeres por lo general somos despilfarradoras. El hombre tiene que poner freno. Y cuando nos ponen freno no queremos obedecer. Pero ¿cómo se coloca ese freno? Ese freno se debe saber poner, se debe saber colocar. Entonces hay que entender la obediencia desde el buen sentido de su palabra, pero estudiando cada uno de los escenarios que tengamos. Claro que estamos llamados a obedecer, tenemos que obedecer, pero vuelvo y repito, ¿cómo vemos nosotros esa obediencia? O sea, yo abro el chat, ¿cómo la ven ustedes? Pues es que había ahí uno se pregunta, sí, porque, bueno, el esposo de mi hija no es creyente. Entonces ella dice, pero uno cómo hace para obedecer si fuera que él amara a Dios o que yo dijera, no, pero es que él es de otra religión, no importa que sea de lo que sea, pero que él no respalda las cosas de Dios. Entonces ella me pregunta eso y por eso le pregunta de la obediencia en ese caso. Ok, hay un tema aquí bien importante que ella está expresando. Me imagino que ella está escuchando, ¿verdad? Claro, Abby. Cuando nosotros abordamos ese tema de la obediencia, yo te decía que existen diversas perspectivas. Todo el mundo lo ve diferente, de acuerdo a su religión, al contexto, qué sé yo, filosófico, cultural. Y la mujer ha sido colocada en una posición que es por debajo del hombre. Es vista como dependiente de la autoridad de su padre, luego de su marido y de cualquier figura en la sociedad. Las mujeres siempre nos han hecho ver como que estamos subordinadas o por debajo. La obediencia de la mujer, entonces, depende de eso que tiene en la mente ella, que ha aprendido, y también depende del contexto en el que ella está, como te estaba diciendo al principio. Cuando nosotros hablamos en el ámbito religioso, la obediencia de la mujer ha sido interpretada mal. Las mujeres estén sujetas a su marido y cállense en la comunidad. Eso está
errado. Si ese hombre quiere que yo haga cosas contrarias a lo que están escritas en la Torá, no es obediencia. Eso no es lo que está diciéndome la palabra. Una obediencia como por ejemplo de las mujeres del Islam, por ejemplo, es una obediencia errada también. Una obediencia de los, por ejemplo, de las feministas está errada porque es objeto de crítica, porque ellas aumentan que sus expectativas en que sean obedientes a su enfoque de opresión que ellas tienen. Entonces, según la Torá, la obediencia está ligada a la escritura, está ligada a juntos cumplir el propósito que nuestro Padre quiere para nosotros. Y cuando es así, no hay discusiones en el hogar. Si bien es cierto, podemos llegar a un consenso. Tú no guardas el Shabbat, yo sí guardo el Shabbat, un ejemplo. Entonces, respetemos nuestras creencias, siempre desde el diálogo, desde la escucha. Por eso te digo que la palabra en hebreo está amarrada a escuchar. Y escuchar el Shema, es decir, una escucha entendida, una escucha sabia. Por eso el diálogo es muy importante en todo esto. ¿Cómo debo obedecer según lo que me dice la escritura? Eso es otra pregunta muy importante. Y más bien va enfocado a cómo lo hago en este momento. ¿Cómo yo debo obedecer desde el amor? Desde el diálogo y desde tratar de entender sin pelear y sin armar un ring en mi casa, que yo debo comprender y ceder a ciertas cosas que mi esposo no creyente tiene. Pero debo dejar claro cuáles son mis no negociables. Por ejemplo, mi esposo no cree como yo, pero mis no negociables son que él en Shabbat quiera que yo interrumpa el Shabbat. Ahora, ¿cómo? Había una vez en un grupo de estudio diferente que hablaban acerca de que si el esposo armaba una parrillada, ¿qué debía hacer yo? Pues yo estoy llamada a acompañarlo, a disfrutarme de ese día, pero mi esposo sabe que yo en Shabbat no hago asados. Una mujer sabia puede incluso cambiar la fecha del asado en amor, porque finalmente nosotras somos un pilar. Si no lo puedo cambiar porque él quiere hacerlo, yo puedo acompañarlo perfectamente, ayudarle en las cosas, pero no cargarme, no hacer algo y entender eso como un servicio también, y ahí no estoy teniendo problemas con obedecer. Pero cuando yo tengo ese contexto errado de la obediencia sin principios de igualdad, sino que las mujeres tienen esa visión de estar siempre por debajo, no se me va a ocurrir ninguna buena idea para yo poder atender a lo que mi esposo dice sin quebrantar el Shabbat. Porque para mí no va a ser una carga ayudarle a preparar una ensalada si él quiere asar, por ejemplo, porque yo no enciendo fuego en Shabbat. Es como buscar ese equilibrio sin dejar de verme como que estoy subordinada a él o como que me están abusando. Entonces, esa obediencia en la mujer, eso ha ido cambiando a lo largo de los tiempos y es un debate. Estarán algunos que dicen que tienes que callarte, no tienes que hablar, estarán otros que defienden la autonomía, estarán los que piensan como yo que hay que dialogar. Y que muchas veces nosotras sí tenemos que aprender a guardar silencio, porque a veces no entendemos que el consejo de Dios viene a la cabeza del hombre. Aunque él no esté guardando la escritura o aunque él no esté en la religión, como tú dices, inicialmente nuestro Padre se dirige a ellos por ser autoridad y porque nuestro Padre no se vuela la autoridad o el conducto regular. Entonces, cuando tú quieras despilfarrar, un ejemplo, yo a veces quiero comprar cosas y mi esposo me dice, pero recuerda que no es el momento, porque en este momento tenemos esto y esto y esto y esto y esto. No, pero yo lo quiero. No, a ese no. Cuando yo obedezco, después voy a entender que él tenía la razón en lo que me estaba diciendo y termino dándole gracias. Entonces no es una obediencia como la he entendido, es una obediencia desde el amor y desde la comprensión. Pero toca orar mucho para que el hombre deje esa costumbre que aprendió en su casa, porque por lo general un hombre que no sabe mandar es un hombre que fue controlado por una mujer. Hay que ver ese hogar y hay que entender si ese hombre tenía sus dos papás viviendo juntos y si ese papá era simplemente un hombre que tenía una energía femenina muy desarrollada y quien mandaba era la mamá, o si efectivamente ese hombre no vivió con papá. Es muy difícil. Por eso nosotras siempre tenemos que acudir a la Torá para poder orar muchísimo.
sobre todo aquellas mujeres que tienen esposos que trabajan como policías, militares y no sé qué, que aprendieron eso y se fueron hacia esa profesión porque también fueron criados por unas madres que o el padre era ausente o el padre no estuvo o el padre tenía la energía masculina totalmente en cero, que esos hombres por lo general hay que reeducarlos y educar a un adulto es increíble, total, que esa obediencia tiene que siempre estar de la mano con el diálogo, porque si no se nos vuelve un desastre. Y acá acudimos a la mejor herramienta de todas, a la oración y a la sabiduría. Yo no sé si alguien quiera expresar algo más. Gracias, Abby. ¿Sí le sirvió el consejo? Que totalmente. Ok. ¿Quién me iba a decir algo más? Una pregunta, maestra. Sí, ¿Qué diferencia? Porque estoy como confundida en esas dos. ¿Qué diferencia hay entre la obediencia, ser sujeta a una persona, puede decir a un novio o un esposo? Más bien al esposo cuando ya uno se case. Porque, eso te iba a decir yo, porque las mujeres no se sujetan estoy de acuerdo en a los que, novios. o sea, en la obediencia te ayuda a renunciar. Que de acuerdo donde dice donde que la obediencia haya respeto, amor mutuo, sinceridad, lealtad y que no sean engaños. Eso lo entiendo. Pero cuando ya la persona se casa y por decir el caso mío, que a mí me gusta ser libre, digamos así, libre no albedrío, sino libre que me gusta viajar, me gusta estar aquí, me gusta estar allá. Nadie me dice nada. Entonces, lo digo por experiencia porque igual el primero que me dice, es que tienes que estar sujeta a mí. Eso es desobediencia. De toda mi vida siempre he escuchado esa misma palabrita. Entonces, no sé, estoy confundida ahí. Ay, no. ¿Quieres que te responda, Erika? Bueno, mija, lo que pasa es que cuando uno se casa para andar, como dices tú, de aquí para allá y de allá para acá. Se casa para armar un equipo y para que juntos vayan de aquí para allá y de allá para allá. O sea, yo en estos días hablaba con alguien y le decía, yo no me acostumbro a salir sin mi esposo. Debo incluso ahora desarrollar esa independencia porque cuando existen divorcios, la mujer queda, cuando es una mujer que ha crecido con ese principio, crea mucha dependencia del hombre a estar en ciertos lugares, porque realmente somos un equipo. Entonces, partiendo por ahí, cuando te cases, obviamente toda la mujer cuando se case se debe al marido. ¿Y qué es deberse al marido? Que para tomar una decisión tiene que tener en cuenta lo que dice el marido, incluso para tomar decisiones espirituales. Recuerda que la Torá habla de que cuando una mujer iba a hacer un voto sin consultar al marido y estaba delante de Dios haciendo ese voto y el marido escuchaba, el marido puede en autoridad decirle ese voto no lo voy a hacer y se respeta la autoridad del marido porque Jehová respeta las autoridades. Eso es un orden establecido por él. Entonces, la obediencia y la sujeción son un tema extremadamente importante, pero sin religión. Porque si lo vemos con religión, vamos entonces a sentir esa opresión y no lo vamos a querer hacer. Y la mujer que tiene tendencias a un espíritu rebelde siempre va a estar en oposición a su marido, pero para eso siempre deben existir esos conceptos claros en la vida de una persona, porque la sujeción se le da a personas terrenales y la obediencia a personas espirituales. Entonces, el esposo es una figura espiritual para la mujer. Es decir, que se le debe sujeción y se le debe obediencia, pero para todas esas cosas debe existir muchísimo diálogo y muchísimo amor. Recuerda cuando Moisés era líder del pueblo. El pueblo tenía que obedecerlo en algunas ocasiones. Obedecerlo, estoy de acuerdo, qué chévere que vamos a hacer un pacto en el Sinaí, vamos todos y entregaron
sus alhajas y todo para el Mizcán, pero en algunas ocasiones le tocó sujetarse a lo que Moshe decía, porque entonces ya no había un acuerdo que hacer, sino que por ese camino era que debían andar y se sujetaban a andar por ese camino. ¿Pero qué? Pero eso yo lo entiendo cuando entiendo desde el equilibrio de la justicia y de la misericordia, qué es lo que ese hombre me está diciendo a mí. Entonces, para terminar con lo que decía Anet, la sujeción está relacionada con el obedecer aquí en la tierra, o sea, todo lo que es terrenal. Me sujeto a que en el colegio me dicen un horario, me sujeto a que en la universidad me dicen eso, y el obedecer va más allá, va desde que yo entienda lo que me están diciendo, porque cuando tú te sujetas, te están diciendo sí o sí tienes que hacer esto, como los horarios, por ejemplo, en el trabajo, que no los puedes comprender ni tratar de decirle vamos a llegar a un acuerdo, pero la obediencia incluye la palabra escuchar, dialogar, incluye el que tú también digas cómo se pueden hacer las cosas. Entonces, esa sujeción no la hemos aprendido bien. La sujeción y la obediencia van de la mano. A las cosas que son, vamos a comprar en el mercado esto, yo me sujeto a eso que mi esposo me está diciendo. Yo no puedo coger de ese dinero que él me dio y gastarme en el mercado y en no sé qué, despilfarrar, porque ya yo no estoy siendo sujeta. Pero la obediencia es, en el ejemplo de Anet, quiero hacer un viaje, quiero salir a tal parte, y entonces ahí empiezan a dialogar. Pero si tú quieres casarte, tú debes ir anulando algunas cosas que estás diciendo ahora, como por ejemplo, no me gusta que me manden, no me gusta que me digan, no es una ayuda idónea. Yo quisiera que eso lo sacáramos de nuestra mente, es una ayuda frente. Y esa ayuda frente quiere decir que la persona inherentemente debe siempre ser tu polo a tierra. Si toda la vida vamos a estar en rebeldía a ese polo a tierra, ¿cuántas veces mi esposo no me ha librado de cometer errores porque yo soy muy espontánea? A veces no pienso y quiero ayudar más de la cuenta y mi esposo me pone el freno. ¿Qué tal si él no fuera esa ayuda frente a mí? ¿Qué tal si yo no fuera muchas veces blanda y él dura? Existe un equilibrio y eso es lo que debemos empezar a desarrollar. Así que eso debemos entenderlo claro. Sujeción, toda autoridad que es terrenal. Obediencia, toda autoridad que aunque pueda ser terrenal, es espiritual, es de índole espiritual. ¿Alguien más? Recuerden que no me sale nada porque desactivé las manitos y todo eso, no me salen los mensajes. Bueno, ¿nadie más? Bueno, yo quería comentar algo, pero es que hay mucho ruido acá, voy a hacerlo rápido. Estando pendiente de lo que decía la hija de Olga sobre cómo sobrellevar, bueno, yo no soy casada, pero Laura Maceta. Laura, que hay una historia en la escritura donde nos habla acerca de precisamente de una situación donde está Abigail con Nabal. Quizá nosotros no debemos tratar a nuestros esposos como perversos, ¿verdad? Pero en el caso de ella, pues en el caso de Abigail precisamente sí había perversidad en su esposo y ella fue una mujer que pudo desarrollar una sabiduría increíble para incluso hacer silencio en el momento que tenía que hacerlo y actuar guiada por el padre para traer solución a un conflicto que amenazaba a toda su casa. Creo que escudriñar o leer sobre esa parte de la escritura, pues ella creo que le haría bien también. Y sobre lo que decía Ney, pienso yo que uno debería pensar cuál es la motivación que uno tiene para tener una pareja. Eso yo en mi situación de soltera, cuál es la motivación para yo emparejarme, o sea, para tener un compromiso con una persona y cuál es el propósito y el fin de ese compromiso que yo quiero adquirir con esa persona, porque para sentirme acompañada cuando yo quiero no sentirme sola o tener ciertas cosas que hacer o tener a alguien en mi casa. Creo que nos hace falta entender lo que Jehová quiso decir cuando dijo serán uno. Ya no serán dos, serán uno. Entonces, evidentemente tenemos diferentes formas de pensar, como decías tú, es una ayuda frente, una ayuda puesta,
pero debe haber acuerdo y debe haber unidad, porque nadie camina juntos si no está de acuerdo. Entonces, quería aportar eso. Gracias. Sí, para concluir el tema de la obediencia en el matrimonio, porque estamos hablando de la obediencia en el matrimonio, debemos tener bien clarito que no es una obediencia en una sola dirección, la mujer siempre por debajo del hombre. Eso que hablaba de una relación mutua, un acuerdo mutuo de respeto, de diálogo, de responsabilidad y sobre todo de amor, debemos cultivarlo, independientemente de que el amor se haya enfriado por la multitud de aguas o por el trato que un hombre le da a una mujer. Nosotras, entendiendo estos roles como lo estamos entendiendo hoy, debemos empezar a desarrollar ese amor. Nosotros miramos en la Torá ese verso de Bereshit que debe ser clave para nosotras, que es una ayuda frente a él o una ayuda que le corresponde, también puede ser. Eso nos está a nosotras empoderando de un rol esencial para ayudarlo a él en su realización. Por eso digo, es muy difícil educar a adultos, pero nosotras en nuestro rol, si supiéramos lo poderosa que somos, supiéramos que podemos transformar la vida de un hombre solamente con la influencia. Entonces esa obediencia no implica que yo esté subordinada, sino implica que sea un complemento. Ambos tenemos responsabilidades distintas, pero igual son importantes. No es importante solamente él, ni soy importante solamente yo. El hombre tiene la responsabilidad de proveerme, de protegerme, mientras que la mujer tiene un rol de administradora del hogar, de crianza de los hijos, de ser ese equilibrio entre la justicia y la misericordia. Y esto no significa que una parte deba ser subordinada a la otra o deba obedecer ciegamente a la otra, como el ejemplo que decía Emuná de Abigail. Cuando yo sé que él me está diciendo que tengo que hacer algo que degrada la Torá o que degrada mi posición de mujer, hija de Dios, hay una división y ahí yo no puedo obedecer. Ahí tengo que también en diálogo decirle no puedo. El ejemplo que yo te decía del Shabbat. Yo no puedo obedecer a alguien con quien estoy en división. ¿Por qué? Porque no me está mandando o no me está orientando a hacer cosas que complementen mi vida espiritual. Y cada uno tendrá la responsabilidad entonces de llegar delante del Padre y presentarse delante de él y decirles realmente no hay una unidad armoniosa con mi esposo aquí, mira lo que está pasando, y es ahí donde empieza a exigirse el respeto. Es ahí entonces donde definitivamente debo empezar a decirle, Padre, yo necesito que mi esposo respete y yo necesito que él me ayude. Entonces, ambos están llamados a trabajar juntos para crear ese ambiente de respeto y comprensión. Por eso le digo a Ané, entonces todavía no ha llegado el momento en tu tener un esposo. Eh, hay que orar para que el Padre nos prepare a nosotras, porque definitivamente el cuerpo de la mujer es tan sabio y nosotras espiritualmente y físicamente mostramos cuando estamos preparadas. Cuando ya ese espíritu aventurero va en bajada, no quiere decir que las mujeres casadas no tengamos ese espíritu aventurero y que no viajemos y que no salgamos y que a mí me gusta salir siempre, pero cuando se entiende mejor, cuando se habla de derecho, de responsabilidades, entiendo lo que es el matrimonio, entiendo lo que es mi obligación y la obligación de él, de tratarnos con respeto, de amarnos, entiendo lo que es la sujeción, entonces ya yo estoy lista, porque la obediencia y la sujeción desde el contexto hebreo, vuelvo y repito, no se trata de una sumisión sin conocimiento, no se trata de una sumisión sin cuestionamiento, sino un acto de respeto, es un acto de ayuda, de colaboración, de trabajo en equipo y así sucesivamente. Adelante, Nancy. Shalom, gracias, Abby. Bueno, pues realmente lo que iba a comentar es casi todo lo que usted ha dicho. Bueno, yo creo que sí es muy importante que estemos en nuestros roles femeninos y masculinos, porque a lo que se ve hoy en día mucho es como los roles cambiados, y creo que de ahí parte todo, ya que pues nosotras como mujeres somos las que tenemos que inspirar y el hombre es el que provee, es el que protege. Entonces, para cederle a él el liderazgo, pues bueno, igual yo también no tengo esposo, pero a lo que he aprendido, a lo que voy ahí investigando, pues que no debe ser como ahorita, como decimos las mujeres con lo del feminismo y todo, que quiere hacer, o a muchas que nos toca hacer el rol de mantener una casa económicamente o hacer todas las labores que le tocan a ambos.
ahorita se ve mucho, pues como que hay una guerra de poderes. Entonces, el hombre va perdiendo también su masculinidad y va dejando de ser el líder porque a veces quieren como que que la mujer todo les resuelva o todo les ayude y ya ahí como que ya se desequilibra todo y pues estando así es muy difícil que la mujer diga voy a ser obediente a lo que él diga o voy pues sí, a estar bajo su, ¿cómo explicarlo? Bueno, ustedes me entienden, pero no sometimiento, porque también nosotros llegamos a ver en nuestros antepasados, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, cómo ellas sí realmente estaban sometidas a los maridos y era que ahí ellas no tenían ni voz ni voto. Pero ahorita, en la actualidad, es como cuestión de lo que usted dice, de que haya una comunicación y que se entiendan de ponerse de acuerdo para que se respeten en caso de no tener como la misma creencia, la misma religión, pero que haya un respeto a las cosas que ella cree, pues que él respete pero también siempre y cuando la mujer entienda cuál es su rol dentro de la casa y cuál es el rol del esposo. Eso es todo, Abby. Muchas gracias. Exactamente, que entiendan la responsabilidad compartida que hay. De hecho, el hombre debe consultar con su esposa las decisiones que va a tomar, las decisiones que son importantes. Y ambos tienen que actuar con equidad, con justicia, porque todos tienen un mismo propósito, sacar adelante el hogar, sacar adelante los hijos. Y nos toca mucho entender esto en una sociedad donde la mujer también trabaja, en donde la mujer también trabaja y muchas veces gana más que el hombre. Ahí es un desafío mayor para la mujer porque el hombre necesita por ley tener esa posición. Yo creo que una mujer cuando, por ejemplo, gana más que el hombre o es más líder o es más activa que el hombre o fue criada por una mujer, por lo general tiene esa energía muy elevada, esa mujer tiene que tratar de menguar un poco para que entonces el orden en su hogar esté, porque si no, esa casa siempre va a ser un campo de batalla. Que la mujer también maneja una altivez y la obediencia está sacada de contexto. Entonces, en conclusión, el matrimonio, chicas, es una relación de compañerismo y de respeto mutuo. Él me respeta y yo lo respeto. La obediencia o la idea de obedecer no se refiere a que tú estés sumisa ahí, como decía Nancy, ciega y esclavizada, sino que es una disposición que tenemos de actuar en beneficio de ese objetivo que tenemos en común y es que sacar nuestro hogar adelante. Así yo debo entender mi rol, mi esposo debe entender su rol, el papel de cada uno dentro del hogar, respetándonos, amándonos y que no se pierda la individualidad de cada uno, porque yo tengo mis gustos y son muy diferentes a los de mi esposo. A mi esposo le gusta ver siempre fútbol. Yo no veo televisión. A mí me toca incomodarlo cuando muchas veces quiero hacer cosas, pero esa incomodidad no es armar un escándalo que le voy a dañar su día, porque él también tiene derecho a descansar. Entonces es buscar ser armoniosos, respetuosos, es ser colaboradores, etcétera, etcétera. Así que bueno, se nos fue el tiempo. Siempre es importante todo esto. Quería que interactuáramos un poco. ¿Se ve la diapositiva de los 5 puntos importantes, Gemuna? Sí. Ok, entonces hablemos acerca de los 5 puntos importantes que necesitamos para ser justas. Es importante que caminemos como caminó Noé con nuestro Padre. Y el primer punto es vivir en integridad y en honestidad. Cuando nosotros queremos ser honestos, debemos empezar por ser justos. La justicia comienza con la honestidad y eso es en todas las áreas de nuestra vida. Proverbios 12:1 dice que el que anda en justicia anda seguro. Entonces, si usted quiere andar seguro en la vida, tiene que ser justo. Vivir con integridad significa ser honestas con nosotras mismas, con los demás y con Dios en toda circunstancia, tanto en lo pequeño como en lo grande. Quiero ser íntegro, tengo que ser honesta en mi relación de pareja, en mi relación con mi familia, en mi relación con todos. El segundo punto está amarrado a la obediencia a los mandamientos. La mujer justa vive conforme a las leyes que nuestro Padre ha establecido y con fidelidad. Eso no es solamente un atributo interno, que la justicia es un atributo interno, que yo no le quito a nadie lo que no le corresponde. No, eso es una práctica externa también. Yo cumplo con los mandamientos y eso es una manifestación de que soy justa. ¿Por qué? Porque la verdadera justicia
radica en eso, en la obediencia a mi padre. Y mire que hablábamos que obediencia es Shema, es escuchar también, o sea, es entender. Por eso es que el Shema Israel, no sé, los que no lo conocen, de Barín, capítulo 6, del verso 4 en adelante, dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Ahí está incluida la obediencia desde el entendimiento. Entiendo lo que él me está diciendo porque comprendo que es por mi bien. Por eso yo soy una mujer justa, que cumplo los mandamientos desde el entendimiento. Pero también para ser justa debo actuar con misericordia y con compasión. Que la justicia no solamente es equidad, es también misericordia, lo hablábamos ahí, que es el atributo Gesed, que yo debo equilibrarlo con din, que es justicia, o juicio, que es deurá. Entonces, la mujer justa es capaz de dar, es capaz de perdonar, es capaz de bajarse de ese estatus en donde está y tratar de enseñar también en amor. Es una mujer que sabe decir no cuando tiene que decir no, pero que también sabe practicar la misericordia entre sus familiares, entre su vida social, entre todos. Y eso es fundamental para nosotros desarrollar el carácter de Dios. Cuando tenga tiempo, le hace Miqueas 6:8. Una mujer justa busca siempre la paz y la reconciliación. Por eso digo, hay momentos en los que no estamos preparados para asumir un rol. Cuando nosotras somos mujeres que buscamos la paz, somos constructoras de paz, constructoras de escenarios que son escenarios de diálogo, de entrar en un acuerdo. Parece que en Proverbios 31, cuando habla de la mujer virtuosa, ella se describe como una mujer que lucha incansablemente y que se esfuerza por la paz de su hogar, de su comunidad, de su lugar donde esté, de su trabajo. Esa mujer se destaca porque le da importancia a la paz, y la paz es plenitud en todo sentido. Busca la paz, camina en los caminos de Dios, es una reconciliadora, no es una mujer que atiza el fuego, que atiza la leña, que hace que cuando el marido aún no ha llegado del trabajo todavía está encendiéndola sobre cómo los hijos se portaron para que, no es eso. Ella es también un ejemplo, una mujer justa es un ejemplo y debe ser ejemplo de justicia en la familia. Que si yo digo que soy justa, yo debo reflejarlo con mis acciones diariamente, en donde quiera que me desempeñe. Debo enseñar con mi ejemplo. Debo guiar a mi familia con mi ejemplo. Debo cultivar una educación espiritual, una educación moral llena de principios, de valores. Aún debo cuidar mi forma de vestir. No estamos hablando porque aquí en Torah, quiero que sepa las nuevas, que nosotros no decimos que tienes que vestir con falda, con pantalón, con cortos, con largo, pero tienes que tener una etiqueta y un protocolo de vestimento que te muestre como un ejemplo de una mujer de valor ante los demás. Cuando tú muchas veces ves a una mujer mal vestida en la calle, tú enseguida la juzgas por su apariencia, ¿verdad? Porque eso es normal en los seres humanos, porque todo tiene una etiqueta, todo tiene un código de vestimenta, todo tiene un recato. Entonces, la justicia también se cultiva a través de todo esto que te estoy diciendo. Cuando tú lees Proverbios 31, hablas de una mujer que enseña con amor, que enseña con sabiduría, que enseña con sus acciones, que es una mujer luchadora, que es una mujer berraca, como podemos decir por ahí. Entonces, esto es lo que nosotros aprendemos de la lección de Noé, que este estudio nos inspire a vivir con propósito, a vivir con fe, sabiendo que ser fieles a Dios nos va a traer bendición. Entonces, ¿qué consejos me da esta paraxá? Que yo debo obedecer primeramente el llamado que me hace mi padre espiritual. Que yo debo cultivar ese ejemplo de Namá como mujer de interior, como mujer que genera paz, suavidad en todo el entorno. Que yo debo preservar la pureza espiritual y física. Recuerda que estamos en un tiempo como los de Noé. O sea, hay que distinguir entre lo puro y lo impuro en todos los aspectos de mi vida. Mira, si tú te grabas que estos tiempos finales son como los tiempos de Noé, y te grabas lo que te enseñé, que no solamente es en términos sexuales, no el robo, la violencia, la alimentación inadecuada, obviamente el sexo ilícito y la idolatría. Esas 5 características de los tiempos de Noé a ti no se te pueden olvidar. ¿Por qué? Porque están saliendo las diapositivas ahí. Sí. ¿Qué? Porque Sí, esa idolatría, ese sexo, ese homicidio, Pero esa estás en las alimentación. 5, estás en la...
Sí, porque es que ahí estoy hablando Diapositiva de, 5. Ok. sí, porque estoy hablando aquí de las 5 características de los tiempos de Noé. Idolatría, sexo desmedido, ilícito, homicidio, ingesta de carne, violencia y robo, ingesta de cualquier comida inadecuada, porque nosotros podemos comer carne, ¿no? Bien lo sabemos, pero existe un código de alimentación. Entonces, cuando tú tienes eso en tu mente, tú vas a tener un estándar para diferenciar entre la pureza física, entre lo que es puro e impuro, en todo, en el sexo, en todo. Y eso es la clave para estar en armonía con nuestro Padre, para que tú seas justo en tus generaciones. Ahora, ¿qué aprendemos de Torrecha? Que debemos ser mujeres de misericordia. Es necesario que se restaure todo lo que es justo, todo lo que es redención, todo lo que es gracia en nuestra vida. ¿Qué aprendemos de esta paracha? Que debemos renovarnos en el medio de las pruebas, que así como el diluvio trajo una oportunidad para la creación de renovación y luego descendió y todo empezó de cero, cada desafío que tú tengas en tu vida es una oportunidad. ¿Para qué? Para purificarnos, para crecer espiritualmente, para que nuevas cosas empiecen. No todo está perdido, se puede empezar de cero y se puede empezar bien. ¿Qué nos enseña esta paracha? Que yo debo confiar en mi Padre, que mi Padre va a enviar un arca de salvación independientemente de cuál sea la situación que yo estoy viviendo, así como Noé confió en las instrucciones que nuestro Padre le dio. Así debemos confiar en la sabiduría diaria que el Padre envía sobre nosotros en nuestras vidas. Y definitivamente esta paracha es muy importante, muy valiosa y muy enriquecedora. Eh, si no hay preguntas o comentarios, anda, yo tengo la cámara apagada. ¿Algo más que quieran comentar, chicas, que queramos ya concluir para cerrar el estudio? ¿Comentarios? Alejandra no ha dicho nada. Isabel. Gracias, Avi. La clase estuvo muy bonita. Bueno, no hay comentarios. Vamos a